Tiene la palabra la congresista Pablo Medina para sustentar el dictamen en minoría hasta por 10 minutos. Muchas gracias a la presidencia y muchas gracias, colegas parlamentarios, que tengamos por una moción en minoría la oportunidad de presentar también otros planteamientos para poder equilibrar esta situación. Efectivamente, lo que está detrás del tema del bachillerato es lo que hemos hablado durante todas estas semanas, ¿no? La idoneidad, la excelencia, el tener un sistema que no busque mínimos, sino busque máximos. Uno efectivamente valora en la vida aquello que le cuesta, aquello que le supone esfuerzo. Y también es cierto, y todos vamos a estar de acuerdo, que lamentablemente nuestro sistema educativo tiene un problema serio de calidad. Y es por eso que viene la reforma universitaria, con algunos principios. Y un principio es la excelencia, la exigencia a los estudiantes. Si tuviésemos un sistema de calidad, posiblemente no necesitaríamos poner como requisito para graduarse tengan que hacer un trabajo de investigación. Posiblemente, como otros países, tendríamos bachillerato automático. ¿Pero por qué lo tenemos en nuestro país? Porque necesitamos exigirnos todos, exigir a los estudiantes para avanzar hacia la calidad. Pero viene la pandemia y, como bien lo ha presentado el presidente de la Comisión de Educación, trae una serie de situaciones muy difíciles y dolorosas para nuestros estudiantes. Eso es cierto, no podemos desconocerlo. Por eso se aprobó el bachillerato automático 2020-2021 en el contexto de pandemia. Ya esta medida se ha dado. Pero el escenario de pandemia no es un escenario estático. Todo lo estamos viendo. El escenario de la pandemia ya significa mayor vacunación, por ejemplo, para nuestros jóvenes. El ministro de Salud se ha reunido con los rectores y han aprobado, por ejemplo, el retorno a las clases ya presenciales y semipresenciales el 2022. El Ministerio de Educación está en esa misma línea. El presidente de la República ayer ha planteado en su discurso de los 100 días en educación que la totalidad de la educación vuelve a presencial y semipresencial el siguiente año. Entonces, poniendo ambos elementos en una balanza, los principios de la reforma universitaria que buscan la calidad y en los estudiantes, ¿cómo buscan? Un estudiante universitario, pues, colegas, tiene que terminar con capacidades básicas de investigación. Tiene que saber redactar, formular hipótesis, poder argumentar ideas. Si no, ya, ¿qué va a significar nuestro paso por la universidad? Para eso, yo también vengo de una universidad pública, yo soy de San Marcos, y seguramente muchos de ustedes. Y eso nos diferencia al estudiante universitario, la capacidad de argumentación y de investigación. Y no se forman con esas capacidades para ser investigadores, sino para poder enfrentar el análisis de las diferentes situaciones de todas nuestras carreras. Seas profesor, ingeniero, sociólogo, la carrera que vayas a hacer, tienes que tener capacidades de investigación. Entonces, si ponemos en una balanza el desarrollo de esas capacidades y en otra balanza la pandemia, nosotros consideramos en esta moción en minoría que efectivamente, poniendo ambas cosas en una balanza, no debemos ampliarlo hasta el 2023. No estamos diciendo no ampliar el bachillerato, decimos ampliémoslo un solo año, hasta el 2022. Por la misma razón, porque ¿por qué adelantarnos a 2 años más si vemos más bien que la evolución está siendo favorable hacia los temas? Ahorita la cantidad de muertos por habitantes ha disminuido tremendamente. La vacunación ha avanzado. ¿Por qué irnos a 2 años perjudicando a una generación? Tenemos que afirmarnos, colegas, que el centro de la reforma son los estudiantes y tiene que ser un sistema exigente, porque la calidad en nuestro país, la calidad educativa es uno de los grandes problemas. Y así como exigimos a los profesores, así como exigimos al sistema, tenemos que exigir a los estudiantes hacer este esfuerzo. También, ¿por qué creemos que un solo año? Porque el Ministerio de Educación ha señalado, por ejemplo, no estar a favor de la ampliación del bachillerato. Nosotros estamos planteando una fórmula intermedia, 1 año más. Y en este año más tenemos que poner énfasis a que, pues, el trabajo de investigación no es esa tesis y ese temor que le tenemos a las tesis,
sino es un trabajo que acompaña el proceso de estudios de los estudiantes. Así es que, estando de acuerdo en el diagnóstico que ha planteado la Comisión de Educación en el dictamen por mayoría, consideramos que la estrategia no debe ser a 2 años, sino debe ser una ampliación a 1 solo año. Y iremos evaluando, porque esta pandemia no la podemos manejar en medianos plazos, sino en decisiones y medidas de corto plazo. Así es que yo invoco a toda la representación nacional a hacer eso, poner en una balanza los principios de la reforma, que es la búsqueda de la calidad y la excelencia, y la exigencia a nuestros estudiantes, y los efectos terribles que ha generado la pandemia. Y por eso yo los invoco, colegas, a que podamos aprobar y apoyar la moción en minoría, cuya única diferencia es el plazo. No irnos a 2 años, sino a 1 solo año, porque lo que nos tiene que mover en este Congreso y en el país y en el Ejecutivo es el retorno a la educación, presencial o semipresencial. Ahí tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, no a bajarle la valla. No le bajemos la valla ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni al sistema, porque si no, ¿qué vamos a tener? Lo que tanto criticamos. Estas semanas, ¿cuál ha sido el discurso? Que se traen abajo la meritocracia, que se traen abajo la designación por mérito en el Ministerio de Defensa, que van nombrando a uno y a otro por amiguismo, y no valoramos el esfuerzo, la meritocracia, el desempeño. Yo los invoco, por favor, a que, así como criticamos al Ejecutivo, pues tomemos las cosas con seriedad y planteemos medidas que vayan a favor de beneficiar a nuestros estudiantes y la búsqueda de la excelencia. Porque si no, exigimos al Ejecutivo una cosa y aquí en el Congreso comenzamos a plantear medidas que flexibilizan tanto las políticas que ya nos alejamos del sentido real de ellas, que vuelvo y repito, en este caso es la excelencia. Así es que, si a un lado pones exigencia, también nosotros pongámonos exigentes con las políticas y las modificaciones que hacemos a las leyes. Así que, colegas, los invoco. Hemos sido varios parlamentarios que en minoría hemos planteado. Está el congresista José Gerí, está el congresista Roberto Sánchez, el congresista Pedro Martínez, el congresista Roberto Quiabra, que hemos planteado esta moción en minoría y hemos acompañado todo el proceso que ha hecho la comisión. Hemos participado activamente, hemos escuchado atentamente y por eso llegamos a esta conclusión. Yo les agradezco que podamos valorar esta moción en minoría y puedan votar a favor de ella, porque creo que estaríamos votando de esa manera a un punto medio, un equilibrio entre la reforma y sus principios y lo que la pandemia nos exige. Muchísimas gracias.